Abra por favor su Biblia a Génesis capítulo 13. Génesis capítulo 13. Y vamos a seguir nuestro estudio aquí en esta tarde en el libro de Génesis. Estamos estudiando básicamente lo que es la vida de Abraham, desde su llamamiento hasta su respuesta a Dios, cuando el Señor le llamó a que lo siguiera, que fuera con él a una tierra que él le iba a mostrar. Vimos también cómo Abraham, sin consultar con Dios, encontrándose en una situación en Canaán donde estaba faltando el agua y obviamente también el alimento, decidió ir a Egipto sin consultar con Dios, sin pedirle parecer a Dios, sin tomarlo en cuenta, sin orar. Vimos que eso puede traer serios problemas a la vida del creyente, a la vida del cristiano. Y la semana pasada vimos los primeros 4 versículos del capítulo 13 de Génesis, en donde vemos a Abraham volviendo de Egipto a la tierra de donde él había salido, a donde él había estado en el principio con Dios. Los versículos 1 al 4 del capítulo 13 de Génesis dicen: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, que quiere decir el desierto, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Lot era su sobrino. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ahí, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó ahí Abraham el nombre de Jehová. Vamos a orar una vez más. Padre Celestial, al abrir tu palabra, deseamos y pedimos, Señor, queremos que tu Espíritu Santo nos guíe a través de ella y nos ayude a entender lo que tú tienes para nosotros en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces llegó Abraham a aquel lugar en donde había tenido su tienda antes, entre Betel y Ahí. Sabemos que Betel quiere decir casa de Dios, Ahí quiere decir ruinas, ¿verdad? Y siempre, como cristianos, siempre estamos nosotros, mientras estamos aquí en la tierra, teniendo que decidir si vamos nosotros a acercarnos más a lo que es la casa de Dios, que es donde Dios quiere que estemos, o más a las ruinas del mundo, que es en donde Satanás quiere llevarnos. Abraham había seguido obedientemente a Dios. Abraham había obedecido la voz de Dios cuando lo llamó a salir de su casa y de su parentela, y dejó todo lo que conocía por ir a buscar la tierra que Dios le iba a señalar. Ahora, vemos que Abraham salió de su casa, vemos que Abraham salió de su parentela, pero si volvemos al capítulo 12, vemos que también se llevó con él a su padre, Taré, y se llevó a su sobrino Lot. Entonces salió de donde estaba, pero al mismo tiempo como que se llevó algo de lo que conocía. Claro, eran su padre y su sobrino, nadie lo pudiera culpar por querer llevárselos y cuidar de ellos. Al sobrino se le había muerto el papá, él como tío quería de alguna manera ayudarle y lo lleva con él. Pero ese no era el plan de Dios. Y una de las cosas que vemos siempre en las Escrituras cuando se nos presentan algunos personajes es cómo Dios nos los presenta, tanto cuando le obedecen completamente como cuando no le obedecen o cuando le obedecen parcialmente. Y creo que lejos de esto causarnos algún problema para creer que la Biblia es un libro sagrado y para creer que la Biblia es un libro escrito por Dios, creo que lo que debemos de hacer es agradecerle a Dios que nos presente a estos personajes con todo y sus faltas, con todo y sus fallas, con todo y sus fracasos. Porque si Dios puede usar a estos personajes conforme nos lo presenta en la Biblia, quiere decir que nosotros, que también tenemos fallas, también tenemos faltas y también tenemos fracasos, Dios nos puede usar a nosotros también. Y eso debe de llenarnos de aliento. Eso debe de ayudarnos a pensar en que Dios tiene el poder para usar a cualquiera de nosotros, no importa cómo hayamos fallado en el pasado, no importa las cosas que hayamos hecho en el pasado, no importa aunque nos hubiéramos apartado de Él y aunque le hubiéramos rechazado, como el canto que acabamos de cantar ahorita, ¿verdad? De que Él nos amaba, Él nos amó, aun cuando huimos de Él, aun cuando no queríamos estar en su casa, Él aún así nos amaba. Y creo que podemos verlo en la vida de Abraham, ¿verdad? Al ver las cosas, algunas de las cosas que Abraham hizo, nos preguntamos, ¿por qué Dios escogería a este camarada?
Bueno, pues la única razón por la que lo escogió fue porque Él es soberano. Él decidió que Abraham iba a ser la persona que iba a escoger, y Él lo tomó tal como estaba, y a través de sus experiencias y a través de sus pruebas y a través de sus andadas y a través de su peregrinar, lo fue transformando en el hombre que un día fue. Hoy vamos a ver un aspecto de Abraham, una característica de Abraham que nosotros como cristianos debemos también adoptar, que nosotros como cristianos debemos ver con cuidado y debemos de tratar de tener en nuestra vida también. Porque llegó el momento en el que Abraham tuvo que, por así decirlo, separarse de su sobrino. Y cuando se separó de su sobrino, se separó por causas que quizás no debieron haber venido a la relación que tenían el uno con el otro. Noten lo que dice ahí en Génesis 13, comenzando con el versículo 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. ¿Verdad? En el último versículo, en los últimos 4 versículos que leímos ahí en el capítulo 13, se nos dice que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Pero luego acá en el versículo 5 se nos dice que también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y vacas y tiendas. Lo que quiere decir que también Lot, su sobrino, tenía bastante riqueza, tenía bastantes bienes materiales. Podemos ver entonces que porque Abraham había sido prosperado en su caminar, porque Abraham había sido cuidado por Dios y había sido bendecido por Dios, también su sobrino Lot había podido participar de esas bendiciones. También su sobrino Lot había podido participar de esas bendiciones. Entonces, porque Abraham fue a veces obediente, porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, porque Abraham siguió las indicaciones de Dios, podemos ver que fue bendecido. Pero también aquel que era su pariente, que estaba con él, fue bendecido a causa de ello. Y yo creo que esta debe ser la experiencia de la familia de todo cristiano, no nada más la familia inmediata como los hijos, la esposa, sino que también la familia más extendida como los hermanos, los tíos, los primos, sí, los padres especialmente. Yo creo que todo cristiano que ha sido bendecido por Dios de una forma material debe de buscar también él o ella ser bendición para todos aquellos, especialmente para los que son de su casa. Sí, ser bendición para todo mundo que pueda bendecir y ayudar a todo mundo que pueda ayudar, pero especialmente para los que son de su casa. Y creo que a veces, inclusive como cristianos, nos descuidamos de nuestra casa, de nuestra familia. Si encontramos una familia tan amorosa y tan llena de misericordia y de gracia en la familia de la iglesia, y estamos dispuestos a hacer cualquier cosa a veces por las personas que conocemos en la iglesia y por la familia de la iglesia, pero hacemos a un lado a nuestra familia en la carne, porque al fin de cuentas ellos no son creyentes, al fin de cuentas ellos no respetan mi manera de creer, no respetan mi manera de ver las cosas, de manera que justificamos que no les ayudemos de alguna manera. Cuando nos piden ayuda, ¿verdad? Decimos, no, ese es incrédulo, quién sabe para qué lo vaya a necesitar, quién sabe para qué lo vaya a usar. Entonces como que les negamos esa ayuda. Y yo creo que debemos seguir el ejemplo de Abraham aquí, que él fue bendecido y también de alguna manera por la bendición que él recibió, su sobrino Lot fue bendecido. Y nosotros como cristianos tenemos siempre que buscar compartir nuestras bendiciones con los demás. Como les estaba diciendo, con la familia especialmente. Debemos compartir las bendiciones materiales, ¿sí? Si Dios tuvo la disponibilidad para bendecirnos a nosotros con bienes materiales, entonces nosotros también tenemos que tener la disponibilidad para bendecir a nuestros seres queridos, bendecir a nuestros familiares con esas mismas bendiciones, cuando está al alcance de uno, ¿verdad? No estoy diciendo que siempre, pero cuando está al alcance de uno. Debemos también buscar bendecir a nuestra familia con bendiciones emocionales. Cuando venimos a Cristo, a veces venimos a Cristo cargando con heridas, cargando con cicatrices, cargando con cargas emocionales, con corajes y rencillas y enojos contra ciertos miembros de la familia. Al haber venido a Cristo nos ha cambiado nuestro corazón y se nos ha dado el Espíritu Santo de Dios. Entonces tenemos que buscar bendecirlos con bendiciones emocionales, tratando de sanar las heridas, tratando de reconciliarnos con esos seres queridos que quizás nos habíamos distanciado, buscando su perdón o perdonándoles, dependiendo de cuál sea el caso.
Y yo creo que especialmente y más importante que todo son las bendiciones espirituales. Al buscar siempre compartir al Señor con mansedumbre y amor con nuestra familia que no cree. Y es importante, es imperativo para el cristiano que vayamos y compartamos a nuestro Señor el conocimiento que tenemos de nuestro Señor, el conocimiento que tenemos de su habilidad para salvar, de su habilidad para perdonar, de su deseo de perdonar con aquellos que son parte de nuestra familia. Y aquí podemos ver que Lot, por el hecho de que estaba con Abraham, fue partícipe de las mismas bendiciones que Dios le había dado a Abraham. Noten el versículo 6 de Génesis 13. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Noten que era tanta la riqueza que tenían, y ellos tenían cada quien sus propios empleados, sus propios pastores para cuidar el ganado de cada uno. Y llegó el momento en el que las riquezas que habían acumulado, especialmente en cuanto a ganado, causaron contienda entre los pastores de cada uno. Causaron contienda entre los pastores de cada uno. Vinieron a traer una división. Vinieron a que hubiera rencillas entre los unos y los otros. Y me imagino que en algún momento dado los pastores del uno y del otro han de haber ido con su patrón y le han de haber dicho, ¿no? En el caso de Lot, los pastores de Abraham no nos dejan darles de beber a nuestras ovejas, a nuestras chivas, a nuestros caballos, a nuestros camellos, hasta que ellos terminen. Y para cuando ellos terminan ya las aguas menguaron y tenemos que esperar a que el pozo se vuelva a llenar, a que el río pueda correr de nuevo. Quizás lo mismo sucedió del otro lado, donde los pastores de Abraham se quejaron con él y le decían: mira, los pastores de tu sobrino Lot no nos permiten que abreviemos a nuestros ganados en los mismos pozos, o ellos agarran los mejores pastos y nos mandan a nosotros a donde los pastos ya no existen, o están todos pisoteados o todos comidos, etcétera. Yo qué sé, nosotros todos los que hemos trabajado en algún momento dado en el área secular, sabemos que a veces en el trabajo se despiertan problemas de ese índole, ¿verdad? Donde hay gente que se queja con el supervisor porque nosotros siempre llegamos tarde y a nosotros nunca se nos dice nada. Nosotros nos quejamos con el supervisor porque a tal empleado le dieron un aumento y a mí yo tengo tanto tiempo aquí y a mí no me dan. Siempre hay esa clase de rencillas, esa clase de problema. Ahora, Abraham hubiera podido, por decir algo, hacer valer su posición de tío. Él era el tío, Lot era el sobrino, Abraham era el mayor, Lot era el menor, y pudo haber hecho valer su posición como el pariente de mayor experiencia, de mayor edad. Pudo haber hecho valer su posición de mentor, de guardián, de padre de Lot, que fue el papel que Abraham empezó a desempeñar, fue el papel que asumió una vez que Lot quedó huérfano. Y ninguno de nosotros hubiéramos podido culpar a Abraham. De hecho, hubiéramos dicho que estaba en su derecho de serlo, porque pues las canas ameritan respeto, ¿no es cierto? Digo, yo no tengo canas, pero los que las tienen, yo no sé por qué se ríe. ¿Por qué se ríe, hermana? ¿No? ¿Me sabe algo a puro tanteo así? Ok, no me lo cuente ahorita. Entonces, los que tenemos canas, aunque no las pintemos, ¿verdad? Que creemos que nuestras canas merecen cierto respeto, ¿verdad? Y de hecho lo merecen, porque es señal de experiencia, es señal de sabiduría, y cuando se nos falta el respeto, ¿verdad? Porque ya estamos demasiado viejos, o se nos dice que no entendemos, o se nos dice que no sabemos nada, que etcétera, etcétera, nos sentimos ofendidos. Abraham hubiera podido hacer eso y no hubiera quien lo hubiera podido culpar por hacerlo, estaba en su derecho. Pero aquí es en donde vemos una característica de Abraham, ¿sí?, que nosotros debemos de siempre buscar tener en nuestra vida también como cristianos. Y es la característica de la mansedumbre. Porque vamos a ver a través de esta historia que Abraham fue un hombre muy manso. Fue un hombre que tenía un carácter que aun cuando tenía sus fallas, aun cuando tenía sus fracasos, aun cuando había hecho lo que había hecho en Egipto,
Era un hombre de mansedumbre. Y yo creo que nosotros como cristianos debemos prestar atención a esto de la mansedumbre y a mostrarla, a manifestarla en nuestras vidas. Porque es algo que es muy importante para Dios. Ahora vivimos en un tiempo, ¿verdad?, en el cual la mansedumbre no es bien vista, ¿verdad? Si somos mansos, nos dicen que somos mensos, ¿verdad? Y se confunde una cosa con la otra. Pero no importa, no debe importarnos que se confunda la mansedumbre con la mensadumbre. De todas maneras, para el caso, en realidad viene siendo lo mismo. Porque si nosotros nos vamos a defender y no nos vamos a querer que se nos llame mansos o mensos, y vamos a decir, a mí nadie me va a ver la cara, o a mí nadie me va a hacer tonto, o a mí nadie me va a dar a tole con el dedo, decía mi nana, ¿sí? Entonces estamos olvidándonos de lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió cuando vino aquí a la tierra. Es una pregunta que se hace mucho. Bueno, pastor, pero ¿cuándo se divide, cuándo se llega al límite de que, ok, voy a ser manso, pero cuándo se llega al punto en el que me están empezando a tratar como trapeador? ¿Qué debo hacer en ese caso cuando siento que me están tratando como trapeador? A Jesucristo lo trataron como trapeador. Trapearon las calles de Jerusalén con su sangre. Limpiaron el madero con la sangre que emanó de su espalda. Y la palabra de Dios nos dice que como oveja delante de sus trasquiladores, se quedó callado. Ahora, no me vaya a malentender, ¿ok? Cada circunstancia es diferente. Y tenemos que ver lo que está rodeando las circunstancias por las que estamos pasando. Por eso es necesario pedir consejo, por eso es necesario pedir a Dios que nos ilumine. Pero el principio de ser mansos puede aplicarse a cualquier situación, por horrenda que nos parezca o por insoportable que nos parezca. Porque podemos protestar con mansedumbre. Podemos mencionar que nos duele, pero con mansedumbre. Podemos decirle a la persona que está haciéndonos daño, pero con mansedumbre. El problema es cuando empezamos a gritar y a decir y a quejarnos y a maldecir y a decir todo tipo de cosas, porque nuestra carne necesita de alguna manera sentirse justificada y no practicamos la mansedumbre. Recuerden, tenemos que hablar la verdad, pero tenemos que decirlo con amor, ¿sí? Y esa es la diferencia. Y Dios ve muy en serio, toma muy en serio cuando las personas usan situaciones en sus vidas o experiencias que están teniendo para causar divisiones en su familia, en el trabajo, en la iglesia. No lo ve bien. Vea conmigo lo que dice en Proverbios capítulo 6, comenzando con el versículo 16, en donde leemos: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Note, abomina su alma, quiere decirlo, lo ponen con los pelos de punta. Si es que Dios tiene cabellos en el cuello, para usar términos antropomórficos, esto es lo que lo hace, es como escuchar las uñas de alguien rasgando en un pizarrón. 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y escuche esto, y el que siembra discordia entre los hermanos. Aquel que viene a traer divisiones, aquel que viene a traer pleitos entre los hermanos, como estos pastores estaban tratando de traer entre Abraham y su sobrino Lot, son abominación para Dios. De hecho, Dios dice que lo aborrece. ¿Sí? Y es difícil hablar de que Dios aborrece algo, porque se nos ha dicho siempre que Dios es amor, ¿verdad? Entonces el aborrecer, el odiar es todo lo contrario del amor. Pero Dios, debemos recordar, también es justo.
Y las cosas que siempre han sido abominación para Él en el pasado, siguen siendo abominación para Él en el presente y van a seguir siendo abominación para Él en el futuro. Entonces tenemos que prestar atención a las cosas que Dios aborrece, porque si Dios las aborrece, nosotros también debemos aborrecerlas. Porque si no las aborrecemos al grado que Dios las aborrece, tenemos entonces la posibilidad de practicarlas porque pensamos que está bien con Dios y no está bien con Dios. En Proverbios, de nuevo, en el capítulo 17 y el versículo 14, leemos lo siguiente: el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. ¿Alguna vez han estado en algún lugar donde hay una presa y las abren para que las aguas empiecen a correr y quede la presa menos alta, menos profunda, porque si no se va a ir el agua por encima? ¿Alguna vez han visto cómo salen las aguas con tanto poder y empiezan a correr por todos lados? Y todo lo que encuentran a su paso, ¿qué le hacen? Lo destruyen, lo tumban, lo dejan inservible. Podemos ver lo que sucedió en Japón con el tsunami hace unos años, ¿no es cierto? Se levantó una ola tan grande que arrasó con quién sabe qué tantas personas y casas, una planta nuclear, etcétera, etcétera. Entonces, lo que está diciendo aquí el Señor a través de su palabra es que el que comienza la discordia es como quien suelta aguas de esa manera, y luego advierte o aconseja: deja pues la contienda antes que se enrede. Porque una vez que sembramos discordia, una vez que empieza la contienda, una vez que se sueltan, entonces el daño que se hace a veces es irreparable. Y si es reparable, se necesita muchísimo tiempo para repararse. ¿Sí? Algunas relaciones personales de algunos de nosotros todavía no están reparadas, precisamente porque se sembró discordia, precisamente porque se soltaron las aguas, precisamente porque se abrió la boca y salieron las aguas arrasando con todo, y todavía no hemos podido reconciliarnos, ya sea pidiendo perdón u otorgando perdón. Y esto es lo que estaba por pasar con Abraham y Lot. Pablo les escribe a los romanos en Romanos capítulo 12, los versículos 10 y 11. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, que quiere decir con amor de hermanos. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Noten, prefiriéndoos los unos a los otros. Cuando habla de prefiriéndonos los unos a los otros, no quiere decir que yo prefiero a los que se sientan de este lado porque se sientan hasta enfrente y no a los de este lado porque se sientan 3 bancas atrás. No está hablando de esa preferencia. Está hablando de que debemos nosotros de preferir, antes de satisfacernos nosotros, antes de pelear por nuestros derechos, ver que los derechos de los otros sean respetados. Entonces, si hay algo en lo que yo quiero que mis derechos sean respetados, en los que tengo alguna contienda con mi hermano o con mi hermana, tengo que primero asegurarme, si en realidad quiero complacer a Dios, tengo primero que asegurarme que los derechos de ellos están siendo respetados, y luego me preocupo por mis derechos. Una vez que yo sepa que los derechos de ellos están siendo respetados, entonces yo puedo abogar por los míos. Pero si los derechos de ellos no están siendo todavía respetados, yo no puedo abogar porque se respeten los míos. Eso es lo que quiere decir prefiriendo los unos a los otros. En Filipenses capítulo 2, los versículos 3 al 4, escuchen lo que dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Bien, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Lo que quiere decir que yo tengo que estimarlos a todos ustedes como superiores a mí. No porque lo sean, porque delante de Dios todos somos iguales. Pero porque el amor de Cristo, por la humildad que Él me ha mostrado que yo debo tener, dicta y exige que yo los considere a ustedes como mejores que yo, como aquellos que tienen mayor prioridad que yo, como aquellos que merecen
más atención que yo. Normalmente es lo contrario, ¿verdad? La gente cuando ve al pastor llegar a la mesa, uy, pastor, mire, aquí le tengo este plato preparado y aquí le tengo... No se imaginan la posición tan difícil en la que nos ponen. Porque yo tengo que ver a la persona que preparó el plato como mayor a mí, y entonces estaría mal de mi parte rechazarlo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, hay mucha gente que está esperando. Y las demás van a decir, ay, mira nomás la hermana tan lambiscona. No hace nada y en cuanto ve salir al pastor, ahí está sirviendo. Luego, y como sabe que le gustan las carnitas, le retaca un montón de carnitas ahí. No debe ser así. Debemos nosotros de siempre estimar cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. Note lo que dice el versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No dice, fíjese que no dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por lo de los demás, sino que dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces yo llego a la mesa y mi primera pregunta es, ¿ya comieron todos? No, pero no le haces, usted sírvase. Entonces lo hago con todo gusto. Pero si llego a la mesa y todavía hay mucha gente que no está comiendo y yo, ok, pues lo siento mucho, pero yo traigo mucha hambre, así es que ahí voy. No estoy apreciándome más a mí que los demás. Eso no debe ser, especialmente entre cristianos. Eso no debe ser en nuestra casa, en nuestra familia. El varón llega a la casa y la esposa le dice, viejo, siéntate a comer. Y el varón debe decir, ¿y tú ya comiste? ¿Ya te serviste tú? Mira, vamos a servirnos juntos para sentarnos a la mesa los dos y platicar. ¿Ok? Los hijos llegan a la casa y llegan a la mesa. Y para los hijos es difícil, ¿no es cierto? Para los hijos están más cerca los dientes que los parientes, ¿verdad? Llegan volteando cazuelas y viendo a ver qué hizo la mamá y a ver si les va a gustar, pues si no les va a gustar van a empezar a quejarse y todo lo demás. No, debemos de nosotros de decir, no, mira mi hijo, ¿sabes qué? Tu mamá batalló mucho, estuvo trabajando todo el día para preparar esta cena, ¿sabes qué? Vamos a comer, vamos a servirnos todos y vamos a sentarnos todos juntos a comer para tener una cena como familia. Eso es de lo que está hablando aquí, poniendo a los demás antes que a sí mismo. Poniendo a los demás antes que nosotros mismos, los intereses de los demás antes que los nuestros, inclusive las necesidades de los demás antes que los nuestros. No es algo que se nos enseñe en este mundo, ¿no es cierto? En este mundo hay que abogar por el number one, ¿verdad? Porque si yo no abogo por el number one, ¿quién lo va a hacer? Entonces yo tengo que cuidarme mis intereses, yo tengo que cuidar lo que yo quiero, yo tengo que cuidar de lo que yo necesito, porque a mí nadie me da, a mí nadie me presta, a mí nadie me pone atención. No debe ser así. Y creo que esta es una lección muy clara que podemos ver aquí en la vida de Abraham. Miren el versículo 8 del capítulo 13 de Génesis. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya altercado ahora entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿Note Abraham lo que dice aquí? ¿Sabes qué, sobrino? ¿Sabes qué, Lot? Mira, no hay que dejar que venga a sembrarse semilla de división aquí. No hay que dejar que los problemas que tienen estos pastores nos lleven a separarnos a nosotros, a dividirnos nosotros. De hecho, vamos a tratar de hacer las cosas de tal manera que no haya altercado entre nosotros ni entre nuestros pastores, porque somos hermanos. Somos hermanos. Abraham está mostrando aquí un carácter tremendo de mansedumbre, está mostrando aquí un carácter tremendo de cómo debe el cristiano ver a aquellos que de alguna manera le quieren hacer un daño, o le quieren quitar algo que pudiera ser de él, o están tratando de sembrar cizaña y división entre uno y el otro.
¿Saben que como iglesia y como hermanos debemos de estar tan al tanto de cuando alguien está tratando de sembrar división entre nosotros? Cuando alguien viene y nos susurra en el oído, oye, ¿viste que el hermano fulano? No, hombre, ¿a poco? Sí, fíjate que me dijeron también que... No, pues tenemos que orar por él. Vamos por la hermana fulana y la hermana sutana y la hermana perengana y vamos todos a reunirnos para orar por él porque parece ser que el diablo lo trae de la cola. Vénganse, vamos a orar. No, ¿saben que cuando alguien viene con un por aquí y un... Hey, ¿ya hablaste con él? ¿Ya hablaste con ella? ¿Ya le dijiste? Porque si no has hablado con él o ella, si ya le dijiste a él o ella, entonces tú y él o ella solucionenlo, y si necesitan mi ayuda, si necesitan que yo me una a ustedes para orar o lo que sea, entonces oramos. Pero antes que vengas y me digas a mí cualquier cosa que me va a hacer pensar mal del hermano, pensar mal de la hermana, que me va a dar una mala impresión de ellos, porque esa no es la forma en la que yo los conozco, mejor mira, no me digas absolutamente nada. Y eso es lo que Abraham está haciendo aquí. Habla con Lot y le dice, ¿sabes qué? No hay razón para que haya altercado entre nosotros dos. Es más, ni entre mis pastores y los tuyos. Somos hermanos y tú y yo debemos mantenernos unánimes, tú y yo debemos mantenernos unidos. Y no solamente eso, sino que debemos buscar que nuestros pastores también se mantengan unidos. Debemos buscar también que entre ellos no vaya a haber este tipo de altercados. Ahora otra vez, Abraham no tenía por qué haber sido tan considerado con su sobrino. Él era el mayor. Él había sin duda permitido que Lot lo acompañara en su viaje hacia la tierra prometida de la cual Dios le había hablado. Abraham hubiera podido muy rápidamente poner un fin a los altercados entre sus pastores y los de Lot. Lo único que tenía que hacer era decirle a Lot, ¿sabes qué? Mira, es tiempo de que agarres tus chivas, literalmente hablando, ¿verdad? Porque era lo que andaban arreando. Es tiempo de que agarres tus chivas y tú agarres tu propio camino, porque yo no voy a estar aguantando esta situación. Llévate a tus pastores, llévate a tus animales, llévate a tu familia, llévate a todas tus pertenencias. Yo no quiero ni necesito nada de ello. Agarra por tu propio camino. Tú nada más no te metas de aquí para allá ni de allá para acá. Guárdame estas tierras para mí. Ya miré la tierra que yo quiero escoger, y mientras no te metas a los límites de esa tierra no vas a tener problemas conmigo. No le estaba quitando ninguna riqueza, no le estaba diciendo por mí te enriqueciste, así es que devuélveme todo lo que tienes y te me largas. Nadie de nosotros hubiera visto nada malo con ello. Sin embargo, miren lo que le dice Abraham a Lot en el versículo 9. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. ¿Se está fijando en lo que está haciendo Abraham aquí? Le está diciendo a su sobrino, ¿sabes qué? Mira, no hay razón para que haya todos estos problemas. Tú escoge hacia dónde quieres irte y yo me quedo con lo que tú desprecias. Tú escoge hacia dónde quieres llevar tu ganado y yo me voy en el lado contrario para que no haya ningún problema. Tú te doy a ti el derecho de escoger primero. Ah, bárbaro, ¿verdad? ¿Saben que Dios conoce el corazón de cada hombre? Y de nuevo, al hablar de hombre estoy hablando de género, ¿verdad? Dios conoce el corazón de cada ser humano. Y Dios sabe de antemano lo que cada uno de nosotros va a ser puesto bajo ciertas circunstancias y en ciertas posiciones en nuestro caminar cristiano. Y Dios nos va a dar a cada uno, de acuerdo a su conocimiento de nuestro carácter, de acuerdo a su conocimiento de cómo vamos a reaccionar a las diferentes pruebas que van a llegar a nuestra vida. Y Dios, al haber escogido a Abraham, Él ya sabía el carácter que tenía Abraham. Él ya sabía que Abraham iba a cometer errores. Él ya sabía que Abraham a veces iba a hacer cosas que no debería hacer. Pero también Dios sabía que una de las principales características de Abraham
era la mansedumbre, era ser manso, era el estar dispuesto a ceder sus derechos, aun cuando hubiera podido exigirlos, y aun cuando en una corte de ley, en su tiempo, él hubiera podido ganar el caso que hubiera llevado a presentar. Él tenía todo el derecho. Sin embargo, le dice a Lot: ¿sabes qué? Mira, por favor, no hay necesidad de pelear por estas cosas. Tú escoges a dónde te quieres ir. Y si tú escoges a la derecha, yo me voy a la izquierda. Y si tú escoges a la izquierda, yo me voy a la derecha. ¿Sí? Esa debe ser nuestra actitud como cristianos cuando somos enfrentados por situaciones como estas. Esa debe ser nuestra actitud, porque esto es visto en alta estima delante de Dios. En el más grande sermón que jamás se haya predicado, el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículo 5, el Señor Jesucristo dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y saben que con Abraham esto fue algo muy literal, porque al mostrar su mansedumbre, el Señor le dio toda la tierra que Abraham iba a pisar por su heredad. El Señor le dio todo lo que hubiera necesitado y más a Abraham, porque mostró mansedumbre, porque mostró que para él no era lo más importante, no era ser el primero, tener lo que él quería por encima de su sobrino, aferrarse a sus derechos, aunque el aferrarse a sus derechos hubiera causado una división entre él y su hermano, su sobrino. No, Dios sabía que ese era el carácter, y por eso le dice: ¿sabes qué, Abraham? No eres perfecto, pero de todas maneras estás mostrando algo que yo un día voy a mostrar a través del verbo humanado que iba a ser Jesucristo. En Colosenses capítulo 3, los versículos 12 al 14 dice lo siguiente: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Noten de nuevo el versículo 12: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Cómo están vestidos los escogidos de Dios, que son santos y amados de Él? Con entrañable misericordia, con benignidad, con humildad, con mansedumbre y paciencia. Y otra vez esa palabrita en el versículo 13: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Se fijan? Ok, soy escogido de Dios, soy un santo de Dios, soy amado por Dios. Entonces, ¿cuál debe ser la vestimenta de mi ser, de mi esencia, de lo que yo soy? Debe ser misericordia, debe ser benignidad, debe ser humildad, debe ser mansedumbre, debe ser paciencia. Debo soportar a todos mis hermanos, no importa qué tan me caigan a veces, porque a veces nos caemos gordos, ¿no es cierto? Digo, si dicen que nunca les he caído gordo, van a ser mentirosos, y acuérdense que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Alguna vez he dicho algo que a ustedes no les gustó y pensaron por acá, por abajo de la mesa. Pero en ese caso, entonces, de la manera en que Cristo nos perdonó, así los perdono yo a ustedes. No se preocupen, podéis ir en paz, no peques más. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Eso es como debemos estar vestidos. Eso es lo que debe caracterizarnos como cristianos. Pablo le dice a Timoteo en 1 de Timoteo 6:11. Noten que dice: mas tú, hombre de Dios. ¿Qué, Timoteo? Tú eres un hombre de Dios. ¿Qué debes hacer entonces como hombre de Dios? Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia. ¿Y qué? La mansedumbre. Sé mansito. No seas como los toros de Lidia, que apenas si les ponen el capote enfrente, ¿y qué hacen? Embisten
para tratar de hacer daño, para tratar de lastimar. Ahora, no están haciendo nada malo los pobres toros, están tratando de defender. Pero lo que la palabra de Dios nos dice es que nosotros no debemos tratarnos de defender. Debemos dejar nuestra defensa a Dios. Porque Él es el que va a juzgar correctamente. Nosotros en nuestra ira, nosotros en nuestro orgullo, nosotros en nuestro deseo de siempre estar bien, vamos a juzgar equivocadamente. Pero Dios juzga perfectamente. Entonces, mejor le dejamos el juicio a Él. Porque Él va a saber cómo juzgar. Y como dice el escritor a los hebreos, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Entonces, a dejárselos a Él. No lo hagamos nosotros. En Mateo 11, versículos 29 y 30, el Señor Jesucristo hablando aquí dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué está diciendo? Pónganse ese yugo que les ponen a los animales que se usan para arar y a los animales que se usan para cargar cosas. ¿Sí? Pónganse ese yugo sobre ustedes mismos y aprendan de mí, que soy ¿qué? Que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sabes lo que está diciendo el Señor aquí? ¿Sabes qué? Aprende de mí. Yo no tengo que comprobarle a nadie qué tan importante soy. Yo no tengo que comprobarle a nadie qué tan poderoso soy. Yo no tengo que comprobarle a nadie que soy el Hijo de Dios. Yo no tengo que comprobarle a nadie que en un momento pudiera llamar a una legión de ángeles y vendría esa legión de ángeles a acabar con todos estos que me quieren hacer daño. Yo no tengo que demostrarle, yo sé quién soy en el Señor y estoy confiado en ello. Y ¿saben qué? En esa confianza, en esa fe, en ese deseo de mantenerme en su perfecta voluntad, encuentro descanso para mi alma. ¿No sabe usted cuánto descanso va a encontrar para su alma cuando finalmente deje de defenderse, cuando finalmente deje de tener que hacer tanto esfuerzo para mantenerse donde está, cuando finalmente deje de luchar tanto por aquello que quiere alcanzar y lo deja en las manos de Dios para que Él se lo dé, para que Él se lo entregue, para que Él se lo otorgue, para que Él se lo conceda, cuando Él vea que es el tiempo para concedérselo? Pero hay tanta gente que se afana y se mata a sí misma por alcanzar un nivel más alto, por alcanzar un poco más, por tener un poco más nuevo, por lograr un poco más grande. Y terminan con el alma cansada, el espíritu decaído, con una depresión tremenda, porque entre más quieren salir adelante, menos pueden. Y de repente se sienten como el ratoncillo ese que está en la rueda. Y por más que le dan, no se mueven ni una pulgada. El Señor Jesucristo aquí está diciendo: miren, aprendan de mí, lleven mi yugo sobre ustedes. Miren, yo soy manso y humilde de corazón. Cuando lleguen a ese punto, entonces van a encontrar descanso para sus almas. Porque miren, el yugo que yo les estoy tratando de poner encima es fácil, y la carga que les quiero poner es ligera. Eso es lo mismo que estaba haciendo Lot. Estaba diciendo Abraham: hey, tú agarra por donde tú quieras y yo voy a agarrar para el otro lado. Y me encanta cuando mi esposa me dice, tenemos dos del mismo ahí, pero uno está más grande que el otro, y me dice: ¿cuál quieres? Y mi carne dice: el más grande, agarra el más grande, agarra el más grande. Están bien ricos, están bien ricos. Ella no quiere comer mucho, quiere guardar la línea. Ayúdale, agarra el más grande. Y el Espíritu me dice: toma el que ella no quiera. No, pues ¿sabes qué, Bembe? El que no quieras tú, eso es el que quiero yo. O cuando mis hijos me dicen lo mismo. Sí. Ayer llegué a la casa con una cosa así de campa chicken y de arroz. Y yo estaba pensando en comerme el arroz como a eso de las 10, ya que se fueran los chamacos a comer, a dormir. Y llega mi hijo como unos 15 minutos antes de que se cumpliera el tiempo, el límite. Y me dice: Dad,
Yep. ¿Me puedo comer el campao y el arroz que está ahí? Sí, mijo, cómetelo. Ok. Pensé, a lo mejor es mucho y va a dejar algo, ¿no? No. Para nada. No le hacen, no lo necesito. Pero en fin. En fin, esas son las características que debemos mostrar como cristianos, ¿sí? Versículo 10, noten que dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego. Y luego noten algo curioso aquí que dice: como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Noten que menciona aquí el huerto de Jehová. Si ya han pasado muchísimos años, ya han pasado cientos, si no es que un par de miles de años desde que el huerto había sido cerrado a los hombres, pero se seguía hablando acerca de ese huerto. ¿Por qué? Porque se había transmitido el conocimiento de lo que Dios había hecho al principio de una manera oral, de generación en generación, de tal manera que sabían lo que Dios había creado, sabían lo bueno que había sido, sabían lo frondoso que era el bosque y lo productivo que eran las plantas. Y al ver que en esa tierra en la que había agua para riego, había agua para brevar a los ganados que tenía, él escogió ese lado. Ahora, otra cosa que es digna de notar aquí es que esta es la primera vez que se menciona Sodoma y Gomorra. La primera vez que se menciona Sodoma y Gomorra, y como vamos a ver 3 versículos más adelante, ya desde entonces se conocía a los hombres de ese lugar como malos y pecadores. Entonces Lot, dándosele la oportunidad, no dijo: ay tío, pues mira, te doy muchas gracias porque me trajiste contigo, he sido muy bendecido por haberte seguido y haber ido a donde tú has ido. Tú escoge, tú eres el mayor, tú escoge. Lot dijo: hey, de aquí es. Se le durmió el gallo a mi tío. Me está dando a escoger y voy a escoger lo mejor. Versículo 11 dice: entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Lot, habiéndosele dado a escoger, opta por escoger la mejor parte, las mejores tierras, las llanuras del río Jordán, donde tendría suficiente agua para sus tierras, para sus sembradíos, para su ganado. Versículo 12: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Noten, Lot había acampado en la llanura, pero poco a poco se fue acercando a las ciudades, poco a poco fue yendo a las ciudades que estaban ahí alrededor. Al parecer, cuando él se estableció, empezó a crecer, empezó a tener más trabajadores quizás que le ayudaran, empezó a tener más ganado, la siembra, por estar cerca de agua, pudo producir. Y como a veces suele suceder, decidió que sería mejor para la familia que se fueran a la gran ciudad. Que se fueran a la gran ciudad, como suele suceder a veces, ¿no es cierto? Pero la gran ciudad, junto con todos los beneficios y comodidades que tiene, también tiene un lado muy malo y tiene muchos peligros, ¿no es cierto? Me acuerdo cuando mi jefe emigró y quiso irse a la gran ciudad de Los Ángeles. Y ya que llegamos allá, y no estaba tan mal como está ahora, pero ya desde entonces, ya era una de pandillas por todas las cuadras por donde teníamos que caminar para ir a la escuela y todo lo demás. Y me acuerdo que mi mamá le decía: ay Juan, ¿para qué nos trajiste para acá? Y mi papá le decía: pues querías norte, ¿qué no? Son las consecuencias, ¿entienden? Salimos a buscar, nos vamos del lugar donde conocemos, nos salimos a buscar, salimos a querer tener una vida mejor, y no nos damos cuenta que a veces hacia donde vamos hay más peligro que quedarnos ahí en donde estamos. Versículo 13 dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Así que los habitantes de Sodoma, que fue a donde Lot se iría a vivir eventualmente, no eran creyentes, no creían en Jehová, y al contrario, pecaban en contra de él y hacían cosas que para él eran abominables, como vamos a ver más adelante. Ahora, una vez que Abraham se separa de Lot,
Dios viene a él y escuchen lo que le dice en el versículo 14 y 15. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Alza ahora tus ojos. Mira desde el lugar donde estás, ya lo leí, hacia el norte, hacia el sur, desde oriente hasta occidente. Y luego en el versículo 15 dice: porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Se fijan lo que Dios hizo? Abraham le dice a Lot: tú escoge. Lot va y escoge. Lot se separa de él. Y una vez que Lot se separa de él, Dios va y le recuerda la promesa que le había hecho antes y le dice: alza los ojos. Alza los ojos y mira hasta donde puedas, para los 4 puntos cardinales. Toda esa tierra te la voy a dar a ti y a tus descendientes. Sí, ahora estaba Abraham en cuanto a su posición delante de Dios, en donde Dios lo había querido desde el principio. Estaba solo, con su esposa nada más. Ya no había nadie de su parentela, ya no había nadie que le pudiera estorbar, ya no había nadie que pudiera de alguna manera hacer algo para detenerlo, para estorbarle, para cumplir con el plan de Dios. Por alguna razón él había decidido llevarse a su padre y a su sobrino con él. Y mientras no se encontraba y como Dios quería que se encontrara, no podía revelarle todo el plan que tenía para él. ¿Sí? Tenía que estar en donde Dios lo quería desde el principio. Si Abraham hubiera salido de su casa y su parentela desde el principio, solo, nada más con su esposa, como Dios le había dicho que tenía que salir, Dios ya le hubiera revelado el plan que él tenía para él. Pero decidió llevarse a su papá, decidió llevarse a su sobrino, y aunque no tenía nada de malo, no era lo que Dios le había dicho que hiciera. ¿Sí? Cuando Dios lo llama a Abraham en Génesis 12, le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Note que le dice: a la tierra que te mostraré. No le dice a dónde va. No le dice cuál va a ser la tierra, no le dice qué tan lejos, no le dice qué tanto tiempo va a durar en llegar, simplemente le dice: vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Pero ahora que estás solo, ahora que tienes toda su atención, ahora que no hay nada ni nadie ahí que le pudiera estorbar, noten lo que le dice: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, al oriente, al occidente. Alza ahora tus ojos y mira que toda la tierra que ves desde ahí, yo te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Y luego le agrega en el versículo 16: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Le promete que tendrá la tierra, le promete que tendrá una gran descendencia que no puede ser contada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Abraham se había sometido a la voluntad de Dios, habiendo mostrado su mansedumbre delante de su sobrino Lot. Y si estuvo dispuesto a dejar ir lo mejor de la tierra por no tener ningún problema con su sobrino, entonces Dios pudo decir: ok, ahora sé que la tierra, buena o mala, no es lo más valioso para ti. Así es que ahora, ¿sabes qué? Mira todo lo que te voy a dar por haber mostrado esa mansedumbre. Versículo 17 dice: levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí altar a Jehová. Noten, Dios reiteró su promesa a Abraham, y Abraham responde una vez más, exaltando a Dios por sobre todo, levantando ahí un altar a Dios. Esa fue su manera de agradecerle, exaltarlo, levantar un altar en donde Él estuviera por encima de todas las cosas, por encima de sus riquezas, por encima de sus pertenencias, por encima de la tierra, por encima de su descendencia, por encima. Y vamos a ver a través de la historia de Abraham cómo siempre estuvo dispuesto a poner a Dios por encima de todo. Inclusive cuando se trató de ofrecer a su hijo, su único hijo, a quien él amaba, como sacrificio delante de Dios. Y porque Abraham tenía ese corazón,
Dios le reitera sus promesas. Dios le vuelve a recordar. Mira, para esto fue para lo que te saqué de tu casa. Y ahora que ya estás ahí en donde yo te quería desde el principio, ahora sí te puedo revelar el resto del plan. Todo lo que veas, ahí párate. ¿Se imagina usted? Párese ahí en medio donde está. Y hasta donde alcances a ver, para los 4 lados, todo eso va a ser tuyo. Yo creo que tenemos una lección muy importante que aprender aquí, que la piedad con contentamiento es gran ganancia. La piedad con contentamiento es gran ganancia. Dios nos tiene donde nos tiene ahorita porque ahí es en donde a nosotros nos conviene estar. Y cuando aprendamos a estar contentos en donde Dios nos tiene, entonces Él va a poder abrir las ventanas del cielo y derramar bendición sobre nosotros hasta que sobreabunde, porque vamos a haber puesto a Dios por encima de todo lo que pudiéramos lograr aquí en la tierra. Y vamos a saber que estamos dispuestos a poner a Dios antes que cualquier cosa. El escritor a los Hebreos, hablando de la fe de Abraham en Hebreos capítulo 11, comenzando con el versículo 8, dice lo siguiente: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Noten lo que dice el versículo 10: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo, de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, o sea, Dios. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, hablando de Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Versículo 13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente hubieran tenido tiempo de volverse. Fíjate lo que está diciendo aquí el escritor: si Abraham hubiera estado hablando, pensando en la patria de la cual salió, él tuvo suficiente tiempo para volver, él hubiera podido volver a esa patria, pero no estaba pensando en esa patria. El versículo 16 dice: pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Abraham tenía una visión mucho más allá de la tierra que Dios le mostró en ese momento. Abraham tenía una visión de la ciudad celestial que Dios estaba preparando para él y para todos los que creyeran como él, para todos los que tuvieran fe en Dios como Abraham. Y anhelaba esa ciudad, miraba esa ciudad. Y porque ese era su anhelo, todo lo que tenía aquí en la tierra, todo lo que Dios le había bendecido para él, si lo tengo, qué bueno; si no lo tengo, no me importa. Yo estoy mirando mucho más allá. Yo estoy viendo mucho más allá de lo que puedo ver aquí. Porque tenía la promesa divina. Y ¿saben qué? Nosotros también tenemos una promesa divina. Vamos a terminar con este pasaje en 2 de Pedro, el capítulo 1, los versículos 3 al 8, dicen lo siguiente: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor.
Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Se fijan, nosotros también tenemos promesas divinas de parte de Dios. Y se nos dice aquí en las Escrituras que Él nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Para vivir una vida abundante aquí en la tierra y para mostrar piedad en nuestro carácter. ¿Sabe qué quiere decir piedad? Carácter según Dios. El mismo carácter de Dios, ese carácter que vino a mostrar Jesucristo con su mansedumbre, ese mismo carácter que vino a mostrar Jesucristo con su humildad, ese mismo carácter que vino a mostrar Jesucristo cuando estuvo dispuesto a entregarse a sí mismo por ustedes y por mí, para un día llevarnos a esa ciudad celestial. Y ese es el carácter que nos debe identificar a nosotros como cristianos también. Ese es el carácter que debemos buscar tener y es el carácter que debemos buscar manifestar a un mundo que necesita más que nunca, morir a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Jesucristo. Ese es el carácter que debe mostrar nuestra vida, porque eso va a traer a los gentiles, a los incrédulos, a los pies de Cristo. Aprendamos entonces esta lección de Abraham. Cuando aprendimos acerca de sus mentiras, cuando aprendimos acerca de su temor, como que, bueno, pues entonces es igual que yo. Ok, pues ahora aprendemos de su mansedumbre y de su humildad, y ahora tenemos que decir, yo quiero ser igual que él. Amén.